Ok, bueno, ahora vamos a ver cómo podemos relacionar estas diferentes escalas de temperatura mediante conversiones. Eh, Aunque ustedes ya ahí vieron el tema de conversiones de unidades en física 1, ustedes lo vieron mediante la utilización de un factor de conversión, una igualdad. En este caso, para hacer las conversiones entre escalas de temperatura, no vamos a usar un factor de conversión, sino que vamos a utilizar una fórmula que nos relacione las diferentes escalas. Entonces aquí lo importante va a ser que recuerden sus clases de matemáticas y que puedan hacer despejes. No son complicados, son básicos, pero de vez en cuando uno que otro despistado se llega a equivocar. Entonces vamos a ver algunos despejes básicos y cómo podemos pues resolver este tipo de ejercicios. Vamos a ver cuatro fórmulas elementales. La primera, que está en color amarillo, pues me permite convertir la temperatura en grados Fahrenheit a grados centígrados. La que tengo en color azul me permite convertir la temperatura de grados centígrados a temperatura en Kelvin. La tercera, que es de color gris, me permite convertir la temperatura de grados Fahrenheit a una temperatura en Kelvin. Y la última, que está en color blanco, me permite convertir la temperatura en grados Fahrenheit a temperatura en Rangel. Son cuatro fórmulas básicas que con sus eventuales despejes nos van a poder permitir calcular las diferentes temperaturas. Nos dice convertir 80 grados Fahrenheit a grados centígrados. Los datos que tenemos es que tenemos la temperatura en grados Fahrenheit, que son 80, y me pide la temperatura en grados centígrados. La fórmula que voy a utilizar es esta, de hecho es un caso bastante sencillo. Aquí es donde voy a colocar la temperatura en grados Fahrenheit, que vemos que es 80. Y tengo que resolver la fórmula. Nos damos cuenta que ya sustituí la temperatura en grados Fahrenheit. 80 menos 32, y todo eso, porque está entre paréntesis, va a ser multiplicado por 5 novenos. 80 menos 32 nos da 48, y 5 entre 9 nos da 0.556. Recuerden manejar tres cifras significativas después del punto, si es que van a manejar decimales. Lo pueden hacer desde aquí en sus calculadoras directamente, si es que ya tienen la habilidad y conocen a sus calculadoras. Si no, les recomendaría que lo fueran haciendo por pasos para que no se vayan a equivocar. Y bueno, ya para obtener la temperatura en grados centígrados, pues hacemos esa última multiplicación. 48 por 0.556, y entonces la temperatura en grados centígrados es de 26.688 grados centígrados, que es a lo que equivalen los 80 grados Fahrenheit. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ok. Bien. Siguiente ejemplo. Nos dice, convertir 150 grados centígrados a Kelvin. En los datos, pues obviamente tenemos la temperatura en grados centígrados, que es 150, y buscamos la temperatura en Kelvin. La fórmula que vamos a utilizar es bastante sencilla, de hecho es la más sencilla de todas probablemente, en donde nos dice que vamos a sustituir la temperatura en grados centígrados aquí. ¿Y cuánto era? ¿O cuánto es? 150, ¿verdad? Y la escribimos acá abajo. A eso lo tenemos que sumar 273.15. Y llegamos a la conclusión de que 150 grados centígrados es igual a 423.15 Kelvin. Sencillo, ¿verdad, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, está más sencillo. Ese está mucho más sencillo. Bien. Bueno, vamos a ponerle un poquito de emoción. Ok, siguiente ejemplo. En este ejemplo nos piden convertir 32 grados Fahrenheit a Kelvin. Nuestros datos, pues obviamente son la temperatura en grados Fahrenheit, que es igual a 32, y buscamos esa temperatura, pero en Kelvin. La fórmula que vamos a utilizar, pues es la que tenemos aquí. Aquí tenemos la temperatura en Fahrenheit,
le vamos a sumar 459.67 y lo que nos dé de suma lo vamos a multiplicar por 5 novenos. Es decir, aquí vamos a poner los 32, le sumamos 459 y nos da 491.67. A esa cantidad, pues la vamos a multiplicar por los 5 novenos. Cuando nosotros la multipliquemos, pues nos va a dar el resultado de la temperatura en Kelvin, que en este caso son 273.15 Kelvin, que es el equivalente a una temperatura de 32 grados Fahrenheit. ¿Vale, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. No. ¿Están fáciles, ¿verdad? Muy bien. Esos están fáciles. Ok. Siguiente ejemplo. Son buenos, chicos. Dice, convertir 100 grados Fahrenheit a Rankine. Ahora ya tenemos Fahrenheit y Rankine. Recuerden que habíamos dicho que se relacionan entre estas dos escalas. Entonces podríamos esperar que la fórmula sea bastante sencilla. Los datos, pues tenemos 100 grados Fahrenheit y buscamos esta temperatura, pero en Rankine. La fórmula, pues está bastante sencilla, como aquella que teníamos para grados centígrados y Kelvin. Lo que hacemos es sustituir la temperatura en grados Fahrenheit, que son 100, y le sumamos los 459.67. De manera que esos 100 grados Fahrenheit equivalen a 559.67 Rankine. ¿Vale, chicos? Este también estuvo fácil, pero ¿dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ok. Bien. Otro ejemplo. Ahora nos piden convertir 270 Kelvin a grados Fahrenheit. Nuestros datos, pues obviamente son la temperatura en Kelvin, que es igual a 270, y nos piden la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Qué fórmula es la que vamos a utilizar? Pues aquella que involucre estas dos escalas de temperatura. En este caso es esta que tengo aquí, que relaciona la temperatura en grados Fahrenheit con la temperatura en Kelvin. Pero esta fórmula me permite convertir la temperatura en grados Fahrenheit y pasarla a Kelvin. Si se dan cuenta, no es el caso que tengo aquí. Aquí es en donde ya requiere que nosotros despejemos, porque tenemos el caso contrario. Tenemos la temperatura en Kelvin. Y requerimos para aplicar la fórmula, pues la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces habrá que hacer un despeje. Siguiendo las normas canónicas de la jerarquía de operaciones, en este caso, pues son los signos de agrupación, los paréntesis. Este 5 novenos, ¿qué está haciendo a todo este lado de la ecuación? Dividiendo y pasa multiplicando. No, está multiplicando y pasa dividiendo. Ah, sí, cierto. Entonces nos queda de esta manera. La temperatura en Kelvin va a ser dividida entre 5 novenos y va a ser igualada a todo lo que tenemos dentro de los paréntesis. Hemos quitado los paréntesis porque ya no son necesarios. No se estarían agrupando. Ahora bien, el siguiente paso, ¿en qué consiste? Pues mover esta cantidad. ¿Qué está haciendo? Sumando. Está sumando, va a pasar restando. Es decir, lo que ya teníamos, la temperatura en Kelvin, entre 5 novenos, le vamos a restar los 459.67 y ya con eso nos va a dar la temperatura en grados Fahrenheit, que es la que nos están pidiendo. Ordenándola bonito, como estamos acostumbrados, pues nos queda una cosa así la forma. Aquí, ¿por qué le puse 270? Porque es la temperatura en Kelvin, la que nos están dando. ¿Vamos bien? Sí. Ok, entonces nos queda ya de esta manera 270 entre 5 novenos menos 459.67. Si nosotros hacemos esta división, 270 entre 5 novenos nos da 486. Esa cantidad le vamos a restar los 459.67 y entonces ya nos va a dar la temperatura en grados Fahrenheit, que es 26.33 y que es equivalente o idéntica a los 270 Kelvin. Este estuvo un poquito más complicado, ¿verdad? Pero con los despejes fácilmente lo podemos encontrar. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, profe.
No, profe. Tranquilo, ¿verdad? Sí. Y así se hace, se tiene que hacer despeje siempre y cuando cambie así como ahorita. Ajá. Nada más cuiden de que la fórmula que vayan a utilizar involucre las dos escalas de temperatura que tienen. Por ejemplo, aquí, pues mi escala es Kelvin y mi escala es grados Fahrenheit. Hay que utilizar la fórmula que involucre esas dos escalas de temperatura.